Atención a la última hora, porque después de la resaca de la graduación de la infanta Sofía, que contó con Felipe y Leticia en Gales, bueno, pues hoy los medios estaban hablando de los planes de los diferentes miembros de la familia real. Cristina estaba en un partido de balonmano con su hijo Pablo, Leonor estaba en el buque y la infanta Elena con Victoria Federica en una corrida de toros en Jerez de la Frontera. Y bueno, pues han buscado la prensa, se han encontrado por la calle a Jaime de Marichalar y la ha liado. Él no es especialmente simpático con la prensa, es bastante borde. Dicen que en círculos íntimos no tiene que ver nada esa imagen que da de lejanía, pero lo cierto es que se ha despachado a gusto. La infanta Elena ha tenido que mover hilos, por una parte con Jaime de Marichalar, por otra parte con Leticia y Felipe. El reportero se acercó únicamente para preguntarle por la graduación de Sofía, preguntarle un poco por las últimas noticias de Casa Real. Yo no hablo, yo jamás hablo. Y entonces el reportero, pero una cosa, no le estaba preguntando nada íntimo ni nada. No, jamás hablaré. Es verdad que él iba, era como en una tarde de compras, iba muy bien vestido, con chaqueta. A mí me estaban dando calor las imágenes porque es que era una tarde que hacía un sol de justicia, un solitero y un bochorno, que iba hasta con una especie de chal, una especie de bufanda y la verdad, y con el bastón. Entonces yo creo que o fue un ataque de pánico o no sabemos exactamente qué fue. Ahora, eso sí, parece que se confirman las informaciones que se estaban dando en las últimas semanas sobre la mala relación que tendría Jaime de Marichalar, en este caso con Leticia y Felipe, a los que responsabiliza del exilio de su hijo Froilán. Es curioso bastante. Como digo, la infanta Elena ha tenido que mover hilos. Ella está en comunicación con su hermano Felipe por el tema de la salud de Juan Carlos I. Desde que el abuelo está en el exilio, pues han forjado una gran relación y han mostrado una gran complicidad. La hermana mayor de Felipe VI es quien acompaña al emérito en todas sus apariciones por España, por petición actual del monarca. Recordemos que a la infanta Elena la vimos con Laurence d'Ivray, que es la biógrafa del libro que va a sacar Juan Carlos en unas semanas. Y bueno, pues la imagen del marido de la reina Sofía está un poco como la de Marichalar, pues por los suelos. Casa Real, por supuesto, se desvincula completamente y bueno, pues es una forma de estar pendiente de las cosas de Juan Carlos I, que va a su bola. Esto ya lo ha demostrado con la demanda de Revilla y demás, pero bueno, pues por ahí ya vimos un acercamiento con la infanta Cristina y ahora parece que está habiendo lazos con Elena. Lazos con Elena que parece que no terminan en los mejores términos, porque cuando no es uno, es otro. Y claro, a Jaime de Marichalar, claro, nunca le hemos oído, esa es la verdad, que si tenía mala relación con Leticia o Felipe, ni mala ni buena, no sabemos absolutamente nada. Sí sabemos, como digo, las noticias de las últimas semanas, de los últimos meses, que él considera que a sus hijos, que también son familia del rey, pues se les trata de segunda. A uno por fiestero y por exiliado, y a otra por las múltiples apariciones que tiene en los medios de comunicación. Es verdad que ya una vez pasado el huracán, Casa Real estaría un poquito más tranquila con Victoria Federica, porque ella sí concursó en un programa, pero vimos a una chica absolutamente normal, que podía ser familia del rey o podía ser familia de la vecina de enfrente. Yo creo que no destacó para mal, o esa es un poco mi opinión, también lo digo. Pero bueno, el asunto está con Juan Carlos y con Marichalar. Elena ya no puede mediar. Si a Elena ya se le escapó un poco su hijo mayor, Froilán, se le escapó de las manos. En este caso, no va a controlar al exmarido.
El exmarido no habla, pero claro, lo que no puede ser es que venga un reportero, le pregunte por la graduación de Sofía y se ponga hecho un basilisco como si la niña le hubiese hecho algo, que no sabemos tampoco si la conoce o no. Y luego tenemos, bueno, pues el tema del padre de Juan Carlos I, que bueno, aparte de todas las bravuconadas, demandas, revillas, corinas, bárbaras reis, pues el estado de salud, es un hombre mayor, dicen que está depresivo, dicen que se podría quedar en silla de ruedas, que está bastante mal de la cadera, con una artrosis avanzada, que se ha sometido a tratamientos de medicina regenerativa con células madre y que su pierna izquierda pues se ha quedado prácticamente inmóvil. Se habla también de que podría estar pasando por una depresión, que últimamente está muy triste y que en este sentido pues Elena intermedia entre hijo y padre. Bueno, yo, a ver, de todas estas cosas, yo personalmente cuando he visto las imágenes de Jaime de Marichalar, lo que me ha entrado ha sido muchísimo calor de ver a una persona tan vestida, con unas temperaturas tan altas como está haciendo ahora de repente en España. Eso por un lado. Luego también me ha incomodado ver, está pidiendo, déjenme en paz, déjenme en paz. El hombre va con un bastón, estaba que no sabían para dónde ir y le salió el carácter marichalar. ¿Podía haber sido más simpático? Pues yo creo que sí. O sea, que no costaba nada decir, yo no hablo, todo bien, cualquier cosa, ¿no? Pero no empezar con las bravuconadas, que yo no voy a hablar, que jamás hablaré, como si escondiese algo. La verdad es que, a ver, hemos visto a otros miembros de la familia real, de la familia del rey en este caso, como Pablo Urdangarín, que lo han pillado por la calle, Irene igual, han contestado muy educadamente, yo no hablo de eso, todo está bien, tal, respuestas cortitas, breves, simpáticos con la prensa y luego tampoco han dicho nada. O sea que en ese sentido, pues yo creo que sería un poco la actitud. Es verdad que tampoco está Jaime de Marichalar en la familia real desde hace mucho tiempo. De hecho, se dijo en algún libro que ya cuando Leticia y Felipe empezaron, la relación entre Elena y Jaime de Marichalar pues no era la mejor. Pero bueno, Jaime de Marichalar también viene de familia de nobles. Tienen un rollo raro con esto de los títulos. Él considera que sus hijos son también como una especie de, esto suena súper antiguo, pero grandes de España. Y bueno, pues ven que por parte de la Casa Real, por parte de Leticia y Felipe, no se están haciendo todas las cosas bien como se deberían hacer. Y a la infanta Elena pues le ha pillado un poco por medio. Ya un poco que estaba resolviendo las cosas con su hermano, no sabemos si con Leticia, que había un acercamiento entre las hermanas y el rey, pues bueno, lo de siempre, ¿no? En el libro del primo de Leticia decía, creo que era en este libro, o a Jaime Peñafiel se lo oí, que la persona más cercana a Jaime de Marichalar y que estaba más pendiente de él en este sentido era la reina Sofía. Yo creo que tengo un poco la intuición de que esa relación se rompió también hace bastante tiempo. Pero bueno, en fin, bravuconada, totalmente innecesaria. Yo lo comprendo, pero quiero decir, educación hay que tener. Si uno... bueno, este señor no ostenta ningún cargo público. De hecho, trabaja en la empresa privada. Pero bueno, ha formado parte de la familia real. Y aunque no formase parte, yo creo que educación siempre hay que tener, porque además... si hubiera sido en otro momento hubiera dicho sí, se le está acosando. No era el caso. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo resuelve todo esto la infanta Elena, que menuda le ha caído con el asunto de su padre y el asunto de su ex. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC y en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.